Hola Félix, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? ¿Qué tal? Un saludo. Un saludo de España y un saludo desde Chile. Bueno, yo estoy ahora mismo en Francia y bueno, te aprovecho Bueno, para enviarte un saludo hacia Chile, a ti, a todos los seguidores tuyos y bueno, a todos mis amigos de Chile, que son muchos. sí, te agradezco que estés aquí con nosotros después de tu trabajo. Sale a las 7 más o menos, ¿cierto? Sí, sí, tranquilo. Perfecto, aquí son las 7. Eh, Eso. Bueno, te voy a presentar para muchos que no te conocen, otros tantos los que te conocen y siguen tu carrera, escritor, orador, motivador, en muchos ámbitos de tu vida, que no es poco. Bueno, sí, la verdad, bueno, tengo varios ámbitos que han ido un poco en paralelo. Uno es el científico, otro es el ámbito de la espiritualidad, que bueno, ya son más de 20 años en Eso. estos temas y bueno, pues muy feliz de combinarlos. Eso es lo más difícil, la mezcla entre la ciencia y la espiritualidad. Bueno, Por yo eso que lo es que un hago desafío es esta conversación. acercar, pero no mezclar. Esa es Eso. la clave. No, por eso. No mezclar. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, te presento. Félix Torán, entonces, nacionalidad española, trabaja en Francia, escritor, ingeniero electrónico, ¿cierto? Sí, bueno, soy doctor en ingeniería En electrónica. electrónica y soy físico también. Doctorado en electrónica en la Universidad de Valencia, físico, orador, coach, motivador. Autor de más de 100 artículos científicos técnicos, deben ir ya por los 150, yo creo. Sí, Autor de libros para el crecimiento personal, tanto para adultos como para niños. Eh, Uno de los conocidos, los que hemos visto más allá de la materia, la respuesta está en el universo, mente cuántica, o sea, sin fin de libros. Y trabaja desde el año 2000 a la fecha en la Agencia Espacial Europea, conferencista internacional. Y ahora invitado a este live. un placer. Bienvenido, Félix. Muchísimas gracias. Un placer. Antes de partir, quiero me llamó mucho la atención algo que tú escribiste que pertenece a Paul Dirac y que creo que refleja un poco lo que empezamos conversando, que dice, la ciencia consiste en explicar cosas que nadie conoce con palabras que todo el mundo entiende, mientras que la poesía consiste en expresar cosas que todo el mundo conoce con palabras que nadie entiende. Bueno, se trata de ¿Ah? llegar a planos diferentes, obviamente, ¿no? Entonces, el plano material lo estudia la ciencia es muy rigurosa y es objetiva. Se basa en medios objetivos, se basa en razonamiento y, por lo tanto, puede explicar objetivamente y con palabras claras la realidad material. Y debe hacerlo, si no, no es buena ciencia, ¿verdad? Ahora, la poesía, el arte en general, te conecta con planos superiores y trasciende realmente a las palabras. O sea, no hace falta a veces ni siquiera utilizar las palabras. En el caso de la poesía, sí, obviamente, pero en el caso, por ejemplo, de la música, la escultura, la pintura, etcétera, etcétera, pues tienes una conexión, ¿no? con lo superior, ¿no? Que trasciende la materia. Y bueno, es necesario. ¿No? Perfectamente podríamos cambiar poesía por espiritualidad. Ah, bueno, no es que la poesía sea espiritualidad, pero es un camino No, que no, te no, lleva. pero un camino. Los grandes poetas, igual que los grandes compositores y demás, ¿no? Han tenido una conexión con los planos superiores que han tratado de plasmar, ¿no? En su poesía, en su arte, en diferentes La formas, inspiración. esa inspiración. De manera que tú Sí, al oír o al leer o al sentir todo ese arte, ¿no? Pues de alguna manera recuperas esa conexión, ¿no? Que es lo que intenta transmitir el autor. entrando más en detalle, yo sé que el tema físico, de la física básicamente, es un poco complejo para la mayoría de las personas, que me incluyo también. Es como un poco frío, difícil, árido, pero la idea es que lo acerquemos un poquito más a aterrizarlo, ¿ah? Claro. Desde el punto de vista de la conexión con temas más mundanos o espirituales que podríamos también extendernos un poco. Entonces la pregunta es, la verdad, ¿cuál es la verdad? Y si esa verdad la podemos entender desde lo espiritual o desde la ciencia que observa, cuantifica y nos dice qué es cierto, qué no es cierto y qué nos sirve, qué no nos sirve. Desde el momento que ¿Qué crees decimos tú? la verdad, estamos hablando de una verdad, es que solo puede ser una, ¿no? Y esa verdad una, que trasciende la materia y las palabras, se expresa en diferentes planos. Uno de ellos es el plano material. Entonces, si estudias la verdad a través de la ciencia, te estás quedando con una fracción, ¿no? de esa verdad, de esa realidad. Así que no tienes toda la verdad, sino que tienes la proyección de esa verdad sobre el plano material. Y eso es lo que estudia la ciencia, que no es poco, y lo que pretende estudiar la ciencia. La ciencia no pretende ir más allá, de hecho, no le interesa lo que haya más allá del plano material, de ese rango vibratorio, ¿no? Que llamamos materia. Y bueno, la metafísica ya entra en los planos superiores. La física cuántica, por ejemplo, estudia el mundo material
a nivel microscópico, escala microscópica, en términos de materia y energía. Así que se encarga del mundo material. Intenta buscar esa verdad en el plano microscópico. La pregunta que nace a partir de lo que acabas de decir, para que se entienda, ¿qué no es la física cuántica? Uf, hay muchas cosas. Mira, en el último libro que publiqué, precisamente lo tengo aquí, se llama ¿Quién soy? Esta es mi 18ª publicación. El primer capítulo ya abre con ese tema, ¿no? Y además le puse una pregunta un poco provocadora, pero que la abordo realmente. De eso se trata. Es provocadora, pero la abordo, la respuesta. Es la de si estamos en 2 sitios a la vez, como algunas personas parecen sugerir, ¿no? La física cuántica no dice eso en absoluto, ¿verdad? Entonces, la física cuántica tenemos que entender que es una rama de la ciencia, es una rama de la física. La palabra cuántica no es propiedad de la ciencia, ¿eh? La palabra cuántica cada uno la puede utilizar como quiera. Y hay quien la asimila, por ejemplo, a la ley de la atracción o a temas metafísicos. A mí me parece muy bien, ¿eh? No tengo nada en contra. Ahora, cuando tú le pones delante la palabra física, ya estás hablando de física cuántica. Y eso es terreno de la física, del mundo físico, no del mundo metafísico, más allá de la física, sino del mundo físico. Y la física cuántica se encarga de estudiar, como decía antes, el mundo microscópico. O sea, estudia el mundo de la naturaleza material a escala microscópica. Así que todo lo que no es escala microscópica deja de ser física cuántica, empieza a ser la física clásica. Y todo lo que se sale del plano material ya estamos en la metafísica. Así que ya puedes ver ahí diferentes niveles, ¿no? O sea, empezamos a despejar esa ruta, ese camino de que de repente está muy sucio, por decirlo de una manera, contaminado con palabras que son de un campo y lo llevamos a otro campo para tratar de explicar lo que no se puede explicar. Exacto, pero bueno, en el campo metafísico hay cosas que se pueden explicar con términos metafísicos y se pueden entender, y los sabios del pasado lo han entendido. Sí, Lo que no es necesario es recurrir a la ciencia eso, para explicar algo que está más allá de la para, ciencia. Eso lo que de todas demuestra maneras. es que quien lo intenta hacer demuestra que no tiene recursos para hacerlo y los busca en algo que parece bastante creíble, que es la ciencia. Se mete en un terreno que no es el suyo y entonces lo saca todo de quicio y lo mezcla. Si una persona conoce bien el plano espiritual, tiene suficientes recursos, suficiente conocimiento interior y un legado de los sabios del pasado suficiente para comprender la realidad metafísica. No necesita recurrir a la ciencia para explicar nada. Y de hecho, O cuando sea, hay evidencia. efectivamente, es una evidencia, pero es diferente. La evidencia científica está basada en la observación y en la razón, en el método científico, en la separación sujeto y objeto. Sujeto que observa algo que es observado y un proceso de observación, método científico. Ahora, la realidad metafísica no se observa así. En esos planos, la dualidad de sujeto y objeto tiende a unirse, a fundirse en uno, y entonces pierdes la posibilidad de aplicar el método científico. Ahí las cosas no se conocen por observación, se conocen por experiencia directa. Cuando me preguntan, ¿cómo sabes que existen los planos superiores? Yo siempre digo, yo no lo sé por esto ni por esto, lo sé por esto. Experiencia directa, es la única forma que tienes. Experiencia total. Como lo han tenido todos los sabios del pasado que nos han legado lo que nos han legado. Y cada uno a su manera, pero todo coincide. La física cuántica, digamos, llevándola a ese espacio reducido, es un tema, digamos, experimental, ¿cierto? No es teórico, es experimental. Es muy experimental, ¿eh? Muy experimental y de hecho de las ramas bueno, tiene por supuesto su cuerpo teórico, pero es un cuerpo teórico muy, como decir, muy riguroso, ¿eh? Y se puede comprobar en laboratorio. Pero de las ramas de la física cuántica es física pura y dura y además es la que ha arrojado hasta la fecha los resultados de laboratorio más exactos hasta la fecha. O sea, te vas a un laboratorio y obtienes resultados, pero con una montonada de decimales clavadas que lo clava. Es que lo clava, es increíble. Ninguna otra rama te arroja resultados de esa manera. Y fíjate que en la física cuántica se trabaja con probabilidades, con estadísticas, y aún así, hablando en esos términos, obtienes los resultados más rigurosos. ¿Eh? Es increíble el laboratorio. Así que no hablamos de Pero nada teórico. sí, los resultados que son esperables muchas veces tiene que ver también con lo que tú observas, digamos, ¿no? O sea, en la física cuántica está siendo el sujeto activo en el resultado. Exacto. Pero no hay que llevarlo más lejos de lo que es. Quiero decir, Por eso, es enseguida se concluye, porque no es físico, y ese es el problema. Para hablar de física cuántica hay que ser físico. Cuando no eres físico, entonces enseguida tiendes a pensar, el observador, por observar, interviene en el experimento. Cuidado, no es mi conciencia la que interviene en el experimento. no, claro. Cuando tú estás observando una partícula, la tienes que iluminar de alguna manera, ¿no? Para poderla observar. Con luz visible o con alguna radiación electromagnética. Y se produce una interacción entre
esa radiación que tú envías para iluminar esa partícula, vamos a decirlo así, para poderla medir, interactúa con la partícula y le cambia la variable que quieres medir. Entonces es por eso que estás interviniendo. Estás interviniendo por el proceso de medida, no por el hecho de que tú observes, sino por cómo Exacto. observas. Por eso te iba a llegar a eso, claro. O sea, en el fondo tenemos una realidad o macroscópica que es determinista, de cierta manera, y una física cuántica que es indeterminista, por decirlo de una manera así, Sí, ¿no? sí, sí, es Que cierto. no se puede, hay muchas probabilidades todas juntas en el momento. Es cierto, porque no hay otra forma de estudiarlo. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, en el mundo macroscópico de la física clásica, se produce lo que decía Newton. La realidad no se presta a saltos. O sea, todo sigue variables que evolucionan de forma continua y predecible. En el mundo cuántico todo pega saltos. Una partícula está aquí y de repente está en otro lado. Pero eso no quiere decir que las partículas den saltos y desaparezcan de un sitio y aparezcan en otro de manera milagrosa. Significa que cuando tú observas, por el hecho de observar, estás alterando lo que había ahí, estás tú introduciendo esos saltos. O sea, hay que entenderlo bien, no hay que meter ahí elementos esotéricos que no intervienen. Y además también se cumple un principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Esto Exacto. en el hermetismo lo Eso. sabemos. Así que en el mundo cuántico existe el principio de correspondencia cuántico también. No el hermético, pero sí el cuántico. Si tú estudias un sistema con las ecuaciones de la física cuántica, y lo pudieras estudiar con las ecuaciones clásicas, sería muy difícil de resolver, ¿vale? Pero llegarías a los mismos resultados, o sea, convergen. Como es arriba en el mundo macroscópico, también es Abajo. abajo en el microscópico. Así que parece que todo encaja bastante bien, ¿eh? Hay coherencia un poco, ¿cierto? Claro, y si tú miras el mundo macroscópico y ves que todo es continuo, pues ya puedes imaginar que en el mundo microscópico también las variables tienen que ser continuas, mientras no las observas. Lo que pasa es que cuando tiras a observar, produces saltos, introduces tú errores. Aquí viene lo bueno. Todos los que han escrito libros de la New Age, ¿ah? Muchos dicen, como eres observador, sacándolo de ciertos experimentos científicos, que es lo que acabamos de hablar, que en cierta manera afectamos el resultado de algún experimento, teóricamente o en la práctica podríamos afectar la realidad física macro. ¿Es así o no? A ver, eso según desde la escala que lo preguntas. Si lo preguntas como físico, la física jamás ha dicho eso, jamás. Y además No, por eso te pregunto, del otro lado. esa afirmación no encaja en absoluto con la física, o sea, no es explicable a través de la física, no tiene sentido, por todo lo que decíamos antes. Ahora, si tú lo preguntas englobando los planos superiores, y ahí ya dejamos la física tranquila, ahí ya empezamos a pensar en términos espirituales, pues por supuesto que sí, ¿cómo no va a ser así? Si la conciencia es una, que emana de la misma fuente y se expresa a través de la multiplicidad en el universo. Nosotros somos puntos de expresión diferenciados de una conciencia una. ¿Cómo no vamos a estar interfiriendo de alguna manera por el hecho de observar en nuestra realidad? Además, incluso mira, el coaching ontológico, por ejemplo, se basa en esto, ¿verdad? Cambia tu forma de observar, bueno, pues cambias toda tu Cambia todo. realidad. Es normal, ¿no? Si cambias tu rol Exacto. como observador, cambias tu realidad. O sea, claro, ocurre eso, pero no, entonces no le atribuimos esa propiedad derivada de la física cuántica, sino que del uso y del uso y de la costumbre y de otras variables, ¿cierto? Exacto. Y luego hay una cosa que siempre digo, es la física cuántica no es aplicable a los seres humanos. Eso es otra cosa que también aclaro en mis libros, y aquí en el libro ¿Quién soy?, que te mostraba antes, aquí hay un capítulo donde hablo precisamente de lo primero de todos. Bueno, pues hay quien dice, no, es que la física cuántica se aplica a los seres humanos. No, no es cierto. La física cuántica te dice que no, porque tiene un principio que se llama de decoherencia cuántica. Estos efectos de los que habla la física cuántica, de superposición, de varios estados al mismo tiempo, etcétera, etcétera, se aplican solamente a partículas aisladas. Es decir, no intercambian energía con nada más. En el momento en el que hay un intercambio de energía, pasa como cuando tú observas un sistema que intercambias energía, rompes todos los estados cuánticos y el sistema pasa a ser clásico, como un sistema macroscópico. Ya no hay nada cuántico. Entonces estarás de acuerdo en que nosotros no somos partículas aisladas, nosotros intercambiamos energía con muchas cosas. Todo el rato, Y exactamente. además te puedo decir que para lograr ver esos efectos cuánticos de los que estudia la física, hay que recurrir a unas condiciones de laboratorio que son dificilísimas, o sea, unos laboratorios carísimos, unas condiciones realmente súper difíciles de conseguir. O sea que, evidentemente, en nuestra vida cotidiana esos efectos cuánticos te garantizo que no aparecen. Luego, espera, te sale también una persona siempre que te dice, sí, pero hay un estudio científico que dice que el cerebro tiene procesos cuánticos, lo han publicado en la revista no sé qué. Sí, es cierto, pero eso no quiere decir que los seres humanos, para empezar, seamos sistemas cuánticos. Significa que en el proceso cerebral hay alguna parte
en la que se puede atribuir algún efecto de tipo cuántico. Pero eso no quiere decir que la física cuántica sea aplicable a los seres humanos, obviamente. Y además, la mayoría de esos estudios postulan teorías que todavía pueden ser refutadas. Exactamente. Eso pasa con todo en la Y, ciencia. sí, Yo lo y ahora vamos a recomiendo. entrar a la cocina, a mezclar cosas, ingredientes. ¿Te gusta cocinar? A mí me gusta, sí, no es que sea un genio de la cocina, pero bueno, pues hago mis chapucillas y, en fin, mi mujer cocina mejor que yo, pero intento aprender y mejorar cada día, sí. ¿Cómo podríamos fusionar la física cuántica con la espiritualidad? ¿Hay alguna evidencia, hay algún hecho que se pueda demostrar A ver, una conexión? ningún físico ha intentado demostrar nada que vincule la física cuántica con algo que vaya más allá de la física, porque entonces no sería un físico. Un físico para hacer su trabajo tiene que moverse en el mundo material. Ahora, después, si se deja en paz la física, puede pensar, puede explorar lo que quiera. He conocido grandes científicos muy rigurosos que, pues, por ejemplo, son grandes esoteristas, amantes del tarot, de la astrología, Mucho. religiosos, bastante creyentes. Así que, como puedes ver, los dos campos son conciliables si cada cosa se pone en su sitio. Y hablando de cocina, pues mira, yo cuando acerco física cuántica, por ejemplo, y espiritualidad, lo hago poniéndolos a cenar en la misma mesa, pero cada uno come de su propio plato. Esa es la filosofía que yo sigo. Y debe ser así, ¿eh? No hay que hacer mezclas extrañas y entonces las cosas van bien. ¿Cómo puedes acercar algo tan material como la física cuántica a algo tan inmaterial como la espiritualidad? Pues como pasa en la filosofía más antigua, triple del ser humano, ¿no? Espíritu, cuerpo, por medio que está el alma, ¿no? Ya. Pues tenemos que poner un alma intermedia. ¿Cuál es? La filosofía. La filosofía es lo suficientemente sutil para tratar con lo superior y también lo suficientemente concreta para poder tratar con lo inferior. Así que si tú tomas los resultados de la física cuántica, dejas la física en paz y te los llevas al terreno filosófico, ahí sí que los puedes hacer encajar con el conocimiento espiritual. Pero para hacerlo bien y no hacer mezclas, tienes que conocer bien los dos terrenos. Y por eso hablo de O los sea, pasos terrenos. la filosofía es el ligante. Exacto. Es el terreno intermedio donde puedes poner en esa mesa a cenar las dos partes. ¿Y dónde pones tú el espacio exterior? Que también tú tienes de alguna forma participas de eso. O sea, tres mundos Bueno, potentes. el espacio exterior, tal como lo considera la ciencia, o sea, es un espacio material. Además, los descubrimientos de la física cuántica parecen decir lo que los sabios del pasado siempre nos han negado, ¿no? Que eso que llamamos vacío no está tan vacío, ¿no? De hecho, es que el concepto de vacío hay quien lo asimila a nada, y eso es absurdo, ¿no? Porque ¿quién es capaz de determinar que el vacío es nada? ¿Alguien es capaz de imaginar la nada? La nada es el opuesto del infinito, ¿no? ¿Alguien puede razonar el infinito? Ningún ser humano puede. Eso está más No allá hay. de capacidad mental. Y la nada, tampoco. ¿Eh? ¿Cómo puedes imaginar la nada? No la puedes ni imaginar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a decir que el vacío es nada? ¿No? Esa nada quizás puedes recurrir a ella en algunas cosmogonías, como la de la Cábala, por ejemplo, cuando se habla del Ein, el Ein Sof, el Ein Sof Aur, esos tres velos de la creación. Fíjate, ahí en lo más elevado se recurre a la nada que ni siquiera se puede ni imaginar, ¿no? Es un velo ya que está más allá Eh, la palabra que achica con la expresión. queda, queda así, Somos pero seres, lo que te como quiero somos decir es seres básicamente que el energéticos, vacío ¿no? es algo que no es materia. Es decir, Sí, se ve la exacto. materia física, y entonces la física siempre había hablado, hasta Einstein hablaba de éter, como los antiguos. El éter es lo que hay ahí en medio porque ahí hay algo. Luego, con el entrelazamiento cuántico y otros descubrimientos, pues está claro que hay una energía en el vacío. Así que el vacío no está vacío. Hay algo que no sabemos qué es y quizás pueda ser, y es lo que yo siempre planteo en mis libros, que solemos despreciar el vacío como lo que sobra entre materia y materia, ¿verdad? Pero no será que la materia es lo que sobra entre vacío y vacío, que al fin y al cabo es lo que más hay en el universo, o no será sencillamente que son dos partes de una misma cosa. ¿No será que en la materia están las claves del mundo material, que estudia la ciencia, y en eso que llamamos vacío están las claves del mundo metafísico, ¿no? Del que nos han hablado los sabios del pasado, nos han legado tanto? Vale la pena hacerse la pregunta. Eso, y lo material que es tan poco en el universo con respecto a tanta energía y distintos tipos de energía, pero lo que sí es cierto es que somos seres energéticos. Ya está demostrado eso ya Por también. supuesto, por supuesto. Y al mismo tiempo podríamos decir somos seres materiales. Entonces es una combinación entre dos realidades que nos señalan que somos seres multidimensionales, digamos, Sí, desde bueno, una aunque perspectiva energía y matemática. materia no son dos realidades, son la misma. Quiero decir, Es lo para mismo, la ciencia, la materia no es más que energía. De hecho, la energía, claro. famosa fórmula de Albert Einstein,
La famosa fórmula de la relatividad especial, E igual a mc cuadrado, ¿no? Que es facilita de recordar y pasar a la historia. Pues es una fórmula de equivalencia entre energía y materia. Así que la materia no es más que energía en vibración. Por lo tanto, por supuesto que tenemos que ser necesariamente seres energéticos, tanto energéticos en el plano material como energéticos en los planos superiores. Solo que son rangos vibratorios Exactamente, diferentes, eso es todo. diferente. Eso en el Pero es una libro Zen Tao combinación en también hay un nosotros mismos. capítulo dedicado a ese tema, precisamente, al tema de los planos vibratorios. Eh, Entrando ya a una cosa más requerida, que es la ley de la atracción. Nosotros normalmente queremos cambiar nuestro estado de alguna forma, a lo que nos pasa, a lo que queremos, nuestros sueños. ¿Es realmente una teoría, es una realidad, es fantasía, es mito? ¿Qué es la ley de la atracción finalmente? Bueno, mito no es. La ley de la atracción es un conocimiento muy antiguo y realmente es una ley universal. O sea, como ley universal se cumple siempre, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Solo que no es una ley física, es una ley metafísica. Por lo tanto, estamos muy acostumbrados a ver lo que queremos y por lo tanto creemos en las leyes físicas, porque son demostrables a través de los sentidos, a través de la experimentación, pero una ley metafísica es diferente, funciona en otros planos. Lo que nos dice la ley de la atracción, básicamente, es que nosotros somos mediadores entre lo superior y lo inferior, de los planos superiores y el plano material. Así que somos capaces de pasar de la potencialidad infinita a la manifestación finita a través de la mente. O sea, podemos hacer nuestros deseos realidad. Pero ahora, nadie ha dicho que eso sea ni inmediato, ni fácil, ni que tú decidas el cómo y el cuándo, ni muchas otras historias. Hay que entender cómo funciona. Entonces, ahí es donde lo dejo. El tema es que siempre la gente dice, ¿por qué es más fácil atraer lo negativo, lo malo a la vida que lo que uno quiere que es bueno y que nos sea confortable? ¿Qué Bueno, crees tú? no es que sea más fácil, cuesta realmente lo mismo. Lo que ocurre es que lo que más se pone en la mente generalmente es lo negativo y tú atraes de aquello que más pones en la mente. Desafortunadamente, la mayor parte de los seres humanos y sobre todo los que se quejan de estas cosas, pues por el hecho de quejarse ya están demostrando, ¿no?, el tipo de información que ponen en su mente habitualmente. La queja es una información negativa, ¿no? Quejarse significa concentrar tu mente en lo que no deseas, ¿no?, en lugar de lo que deseas. Ya tienes ahí una prueba. Si te pasas el día quejándote, estás poniendo en tu mente enfocada en lo que no quieres. Y claro, vas a traer más de lo que no quieres. Si luego te quejas, simplemente estás revelando la razón por la cual eso es así. Así que quieres cambiarlo, cambia la causa y cambiará el efecto. El mundo exterior, el mundo material es el mundo de los efectos. El mundo donde están las raíces, el mundo de los significados, son los planos superiores. Tienes que trabajar en los planos superiores, donde están las raíces, para que los frutos cambien. Tienes que cambiar las causas para que cambien los efectos. Y esas causas has de cambiarlas mirando hacia dónde, hacia tu interior. Es así. Pero es solo el pensamiento, el sentimiento, es la emoción. ¿Qué es lo que hace que eso se manifieste o sea, o permite que atraigas algo? Bueno, esos son medios. Digamos que Por eso la esos son medios. materia, la materia con la que tú creas cualquier cosa en el plano material, la materia esencial es la misma, solo que se manifiesta en diferentes planos, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas a nivel mental, la capacidad que tiene el ser humano de visualización, la imaginación, la concentración y la capacidad de sostener una imagen mental, te permite reunir el material mental necesario para crear una forma mental que ya existe en los planos mentales, creada con sustancia mental, la forma de tu deseo hecho realidad. Cuando tú visualizas y te concentras en tu deseo hecho realidad, lo estás creando con material mental. No sustancia física, es sustancia mental, en un plano vibratorio diferente. Ahora, si tú quieres que eso descienda hacia la materia, que llegues a crearlo en el plano material, tienes que añadirle más cosas. Tienes que añadirle material de deseo, que como decías es la parte del sentimiento, tienes que sentir realmente que ese deseo es realidad y sentirte también como si fuera realidad ese deseo. Y después tienes que añadir la acción, porque sin acción no puedes pasar de arriba a abajo, te quedas a mitad del proceso. Hay que actuar, hay que estar atento a las señales que van a aparecer. Lo que ahí arriba está unido de forma muy natural, lamentablemente aquí abajo es el mundo de la separación, las cosas están muy separadas. Y quieren unirse, quieren tejerse igual que están arriba, pero no pueden hacerlo mágicamente. Van a aparecerte las pistas para que tú tejas, unas eso que ahí arriba ya está unido, lo unas también aquí abajo. Y esas pistas aparecen en forma de sincronicidades, de momentos de intuición, inspiración, etcétera, etcétera, y tienes que verlo y tienes que actuar. Y bueno, pues a base de actuar consigues que lo que esté arriba lo traes aquí abajo. Todo empieza en los planos superiores y tú contribuyes como mediador a manifestarlo aquí abajo. Así que, como ven, no hay realmente ningún misterio, es toda una cadena, ¿no? Y por supuesto que hay que actuar, hay que trabajárselo, y por supuesto, si llenas
tu mente de resistencias negativas y te autoconvences de que no puedes hacerlo, obviamente estás creando formas Bueno, mentales que anulan a las otras y además no vas a actuar o vas a actuar en la dirección contraria, en fin, todo lo pones al revés. ¿y qué papel le atribuyes tú el subconsciente acá, donde tenemos las creencias, lo automático en esto? Porque también influye en la ley de la atracción. Sí, 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 desde luego es necesario porque, claro, el subconsciente es un mediador, ¿no? Si tú miras, como te decía, la consciencia es una, ¿no? Y se expresa en diferentes niveles. En nosotros, por supuesto, se expresa también en diferentes fases. Tenemos una fase autoconsciente, una fase de consciencia objetiva, una fase de consciencia subjetiva, ¿no? Por ejemplo, cuando usan la imaginación o la razón, y luego hay una fase subconsciente. Y ahí operan las leyes universales de maravilla. Ocurre que cada fase, a nivel intelectual, funciona diferente. En la fase mental objetiva o consciente, tú puedes aplicar las deducciones, inducciones, silogismos, puedes pensar de muchas maneras, razonar. Pero el subconsciente no razona, el subconsciente funciona por razonamiento deductivo. O sea, toma lo que tú le das y lo pone en marcha. Y además lo hace de maravilla, ¿eh? Porque tiene una capacidad que la mente consciente no tiene. Pero la pone en aquello que tú le encargas. Así que por eso es tan importante fijar las imágenes mentales de lo que sí queremos, ponerle emoción, porque eso lo fijamos rápidamente en el subconsciente y se pone a trabajar para ayudarnos. Pero si vas llenando al mismo tiempo tu mente de creencias limitantes, de imágenes que contradicen lo que buscas, mensajes en tus palabras, en tu parloteo mental negativos, pues estás programando el subconsciente pues, para que te ayude a conseguir eso que tanto le pides. Y le estás mandando en el sitio contrario. Así que es muy, muy importante. O sea, lo primero es limpiar todo eso que tenemos como algo negativo para ir agregando cosas que sí queremos. Esa es como la idea, ¿cierto? La idea es quitar lo que te frena para dejar que el Ajá. subconsciente haga su trabajo, que es ayudarte, porque su trabajo natural es ayudarte, ¿no? En la espiritualidad en general, la fuerza que te impulsa hacia la evolución espiritual no sale de ti. Esa fuerza está en el universo y es súper natural. Es como una corriente que si te dejas llevar, te llevaría. Lo que tenemos que hacer, lamentablemente, los seres humanos para evolucionar espiritualmente no es crear una fuerza impulsora hacia lo superior que nos eleve. Eso ya existe. Lo que tenemos que hacer es dejar de hacer la fuerza en el sentido contrario. Estamos siempre teniendo que buscar la vía de quitar lo que nos impide avanzar. Con el subconsciente pasa lo mismo. Se trata de quitar de ahí aquello que tanto te impide avanzar en el sentido que tú deseas. Y más que quitar o destruir, lo que se trata es de invertir. Porque recuerda que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Los pensamientos también son energía, no los puedes destruir. Pero sí que puedes transformar esa energía que te frena en energía que te ayude a evolucionar. Y eso sí que se puede hacer. Se usa como una palanca para que te lleve para que des un salto cuántico. Exacto. Una palanca la puedes usar para dar un garrotazo, pero también la puedes ayudar Sí. para algo positivo. Se trata de darle la vuelta. ¿Qué opinas tú de las terapias complementarias que se usan para poder limpiar estas mismas cosas que estamos hablando? Traumas del pasado, o creencias, o limitaciones, o incluso hasta enfermedades psicológicas que están también limitando. ¿Tienes alguna opinión respecto a las terapias? Sí, claro, la tengo, me parecen estupendas. Bueno, obviamente pasa como en todos los campos, hay algunas pues, que tienen, digamos, un recorrido más antiguo y que tienen una casuística y demás más elaborada, otras menos. Yo no hago apología de ningún camino en particular, pero lo que sí que tengo claro es que todas las más conocidas y las que han demostrado funcionar, terapias complementarias, pues tienen detrás los mismos principios espirituales, porque no puede ser de otra manera. Detrás, en el fondo, están las mismas leyes y los mismos principios espirituales que todos los sabios del pasado han conocido y han legado. Implementadas de una manera, implementadas de otra, pero son necesarias. Y la razón es la misma que te explicaba antes. Si tú solamente curas la parte material, entonces te estás centrando solamente en una parte del problema. Estás centrándote en el mundo de los efectos, de las apariencias, pero no en el mundo de las raíces. Si tú quieres curar algo, tienes que curarlo al completo. Es decir, tienes que usar la medicina tradicional, que es necesaria para curar la parte física y vital, que es necesario, por supuesto, porque tenemos un vehículo físico, eso no lo podemos obviar, pero no te puedes olvidar de la parte metafísica, porque si no, a lo mejor tú estás curando los efectos, pero las causas siguen ahí y volverán a aparecer los efectos más tarde. Así que para mí, cuando se habla de terapias alternativas, etcétera, no me gusta ese apelativo, porque para mí no son alternativas, para mí son complementarias. Se trata de dos planos Exacto. complementarios, el plano material y los planos superiores. Son dos caras de una misma moneda. Son dos Que manifestaciones buscan, diferentes de la misma energía. buscan el bienestar de la persona. Para mí la curación es integral, tiene que ser integral.
Si se cura solamente a nivel Holístico. físico, solo se cura una parte del ser humano, pero te estás dejando otra por sanar. Así que yo, por supuesto, no tengo ninguna opinión en contra de la medicina tradicional, todo lo contrario, solo tengo más que agradecimiento por la calidad de vida y por todo lo que nos ha brindado y nos seguirá brindando, y es necesaria absolutamente, porque el plano físico, nosotros hoy por hoy somos seres que tenemos un vehículo físico, así que la medicina tradicional es absolutamente necesaria, pero yo no tengo nada en contra, todo lo contrario, de las terapias alternativas, que no me gusta, te digo, decir alternativas, prefiero decir complementarias, porque precisamente por eso, porque te ayudan precisamente a sanar la parte que no sana la medicina tradicional. Y cada vez, oye, pues he conocido testimonios cada vez de más médicos que trabajan en la medicina tradicional, la más científica, que sin embargo, pues abogan también por estas terapias complementarias, ¿no? Lo que no hacen es mezclar, que es lo que siempre digo, entonces lo hacen bien, ¿verdad? No sé, yo soy maestro de Reiki, por ejemplo, si te sirve de referencia. Pero por supuesto, totalmente valorable. Lo que tú dijiste hace un instante en relación al vacío, que en general no es vacío, sino que es un espacio, por llamarlo de una manera, limitarlo, con mucha potencialidad. Como dice Chopra, en el fondo es un campo de una potencialidad infinita, pero sabemos que existe, sabemos que podríamos encontrarlo, pero ¿cómo llegamos a él? Esa es la pregunta. Bueno, pero el vacío realmente, ¿qué necesidad tiene de conectar con esos campos que se inventan algunos escritores y demás? Porque la física cuántica no habla de ningún campo de esos, ¿eh? Es decir, tú puedes tomar libros y demás y hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque, como explico siempre en mis libros, cuando tomas un artículo o un libro, etcétera, escrito por un periodista o por alguien que no es científico, o que no es una persona que, por ejemplo, una persona que no es un físico cuántico, si te habla de física cuántica y de experimentos de física cuántica, en la traducción siempre se va a poder perder algo, ¿eh? Cuando tú lees un artículo general en un periódico y demás, aunque lo haya escrito un periodista no es un científico. Ha entrevistado a científicos con su mejor capacidad de comunicación y sus mejores intenciones, transmiten palabras sencillas, algo que es muy complejo, para intentar que, oye, un ciudadano de a pie lo entienda. Pero es que ahí, es que por muy buena voluntad que tengas, siempre se pierde algo de información. Por ejemplo, el otro día se encontró una sustancia en la atmósfera de Venus, ¿eh? Y una publicación muy interesante que normalmente está relacionada con la existencia de vida, ¿no? A nivel de bacterias, Microorganismo y pero todo. no siempre. No siempre. Los propios, tú te lees los artículos y en algunos sitios ya hay gente hablando de vida extraterrestre en otros planetas y tal, o sea, un desmadre. Sin embargo, tú vas al paper original, que eso es lo que hay que hacer cuando se lee alguna de estas cosas, ir al paper original, que suele estar escrito en un lenguaje muy difícil de entender y hay que ser físico o científico en la rama correspondiente para Entendido. entender. Y entonces los propios investigadores ya te lo dicen, cuidado, que haya este componente en la atmósfera de Venus, por ejemplo, no significa que tenga que haber vida. Faltan muchísimos años de trabajo ahí para demostrar eso, pero es un buen indicio prometedor de que podría ser así. ¿Ves cómo cambia la interpretación ella de ver marcianos por ahí paseando por Venus a poner las cosas en su sitio, ¿no? También los taquiones, ¿eh? Las partículas que pudieran ir a más velocidad que la de la luz. Hubo un estudio también hace unos años que parecía que habían encontrado una partícula que era más rápida que la velocidad de la luz. Pero si tú te lees el trabajo original y no todas estas cosas que circulaban por ahí, te das cuenta de que los propios investigadores eran muy prudentes. Decían, esto tiene que ser todavía comprobado porque podría ser un fallo del experimento. De hecho, no se ha podido hasta la fecha, y han pasado bastantes años, certificar que eso sea así. Hoy por hoy no existe ninguna prueba real, verificada científica, de que haya ninguna partícula que pueda ir más rápido que la velocidad de la luz. Y de hecho lo que más hay y no dejan de salir son pruebas de lo contrario, o sea, pruebas de que bueno, el que en eso Einstein la verdad es que tenía bastante razón. En algunas otras cosas también metió la pata, que también lo tuvo que reconocer, pero su teoría de la relatividad hoy por hoy me parece algo bastante robusto y ese límite además tiene sentido, el límite de la velocidad de la luz. Así que hay que ser cuidadoso, ¿eh? Entonces un escritor de temas de crecimiento personal, oye, puede mencionar la física cuántica, puede ponerla en el plano filosófico, pero si empieza ya a hacer operaciones científicas no siendo un físico cuántico, ahí hay que tener cuidado. En ese campo, búscate artículos, o sea, que te den las referencias originales de la investigación donde se habla de ese campo y entonces tienes que ir a mirar ahí a ver qué sacas. Porque yo no he encontrado las referencias. Tú acabas de hacer mención a que no hay una partícula que viaje más rápido que la luz, ¿cierto? En el mundo Por lo menos físico. no se ha demostrado, o no, por eso, no se ha encontrado. Exacto. Pero ¿hay algo que va más rápido que la velocidad de la luz? En el mundo físico no.
En el mundo físico, en el mundo, No, no, en el mundo material, ¿no? pero la interacción del mundo físico con un mundo metafísico, ¿hay alguna energía o algún medio de comunicación que es más rápida que la velocidad de la luz? En el mundo material existe un límite que es el de la velocidad de la luz y ese no se puede franquear. Pero, por ejemplo, cuando la física se ha encontrado, en la física cuántica, con el entrelazamiento cuántico, pues se encontró con una especie de paradoja que me dejó perpleja toda la ciencia. Puedes tener dos partículas en un estado que se llama entrelazado y entonces enviarlas a la distancia que tú quieras, incluso si quisieras años luz. Y cuando le haces un cambio a una de esas partículas en su estado cuántico, en ese mismo momento la otra cambia. O sea, no ha habido una comunicación. Cambia el spin. El spin, por ejemplo, pueden cambiar otras cosas, pero Sí. sí el spin. Entonces, el estado cuántico, de alguna manera, es como si esas partículas están unidas, trascendiendo los límites del espacio y del tiempo. No tienen que comunicarse una señal o una información de una a otra, porque entonces tendrían que hacerlo a la velocidad de la luz, sino que parece que están unidas por algo que trasciende los límites del espacio y del tiempo físicos. Así que, obviamente, en planos metafísicos esas limitaciones no existen, pero eso no lo puede decir la física, porque la física no puede estudiar eso, obviamente. Pero ¿cómo tú, por ejemplo, puedes atribuirle un cambio revertir alguna enfermedad, por ejemplo, un síntoma a alguien mediante sanación a distancia, a miles de kilómetros, y está sucediendo en el momento? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Detrás de eso no hay física, desde luego. Detrás de eso hay metafísica. No, no, pero Entonces, ¿qué fenómeno hay? Hay un física, fenómeno. olvidando la física, pues sí, eso es a lo que intentaba llegar, es exactamente lo que estoy diciendo. La física tiene las limitaciones del espacio, el tiempo, la materia, y la velocidad de la luz es un límite, eso es indiscutible. Entonces, en el mundo Sí. material, obviamente, eso es así. Ahora, el mundo metafísico, hay que dejar la física en paz porque ahí la física no puede entrar. En los planos superiores no existe esa limitación. Al no existir esa limitación, espacio, tiempo, etcétera, no están relacionados de esa forma tan limitada, tan estricta, y entonces, obviamente, vas acercándote a una realidad en la que las distancias se van convirtiendo en un eterno aquí y los tiempos se van convirtiendo en un eterno ahora. Todo tiende a ese aquí y ahora, bueno, que eso está en lo más superior, obviamente, ¿no? No es cierto. Bueno, eso sería la fuente misma, ¿no? Por ejemplo, en la cosmogonía cabalística pues estaría ya al nivel del Ein o del Ein Sof, ¿no? Es un nivel de conciencia elevadísimo. Obviamente, en esos planos, pues claro que se puede curar a distancia y se puede comunicar a distancia y cosas como la comunicación del pensamiento, etcétera, tienen sentido, pero no porque haya velocidades y demás, sino porque es que todo está unido a todo. Entonces, ¿cómo no va a O poder sea, existir? no hay espacio ni tiempo, no hay nada que lo separe. Pero no hay espacio ni hay tiempo si te vas a la mismísima fuente. O sea, si te vas a la mismísima singularidad en la que no existe ni el espacio ni el tiempo. Entre medio hay diferentes planos vibratorios donde todo eso va tendiendo a ser aquí y ahora. Así que te encuentras primero con que las distancias empiezan a dejar de tener sentido, ¿verdad? Se llega a un punto en incluso que el espacio, un punto de conciencia iluminado, ¿no? En el que el espacio deja de tener sentido. Las distancias dejan de existir, pero existe todavía el tiempo. Significa que todo se está moviendo, ¿vale? Pero como las distancias son cero, están moviéndose a velocidad cero. O sea, todo se mueve constantemente, pero a velocidad cero. Parece una contradicción. ¿Por qué? Porque lo intentas pensar con términos físicos, que no se aplican al mundo metafísico. Y luego llega un punto en el que se llega a esa singularidad, ¿no? En la que todo se mueve cada vez más rápido, pero además el tiempo no pasa. O sea, al final resulta que no hay ni distancias ni duraciones. Todo tiende a esa singularidad. Esa singularidad que, bueno, la física cuando la busca en el mundo material, cuando busca el origen del universo, tiene una teoría que es bastante razonable y aceptable, que es la del Big Bang, oye, la física ha conseguido llegar verdaderamente a acercarse muchísimo a ese instante inicial, pero nunca jamás podrá llegar a ese instante inicial, porque ahí se produce una singularidad. Ahí es donde espacio y tiempo dejan de tener sentido, ¿no? Con las ecuaciones físicas, y entonces no se pueden resolver. Las propias ecuaciones y leyes de la física ya no funcionan, ya no encajan entre sí. Si tú te agarras, por ejemplo, a una cosmogonía como la cabalística, donde se habla de esa autocontracción inicial, el Sin Sum, de la que hablaba Isaac Luria, en el siglo XVI, bueno, pues puedes ver claramente que ese Big Bang material podía ser una contrapartida material de un Big Bang a nivel espiritual, que fue antes. Si empiezas a verlo así, te das cuenta. Pero desde luego ese momento en el que empieza a existir espacio y tiempo es un momento inalcanzable para la física. Se puede acercar mucho, pero es un límite, porque hay una singularidad.
Oye, Félix, llevándolo al plano más terrenal o más pedestre para los que están escuchando, cuando observamos y nosotros como seres individuales medimos la realidad, ¿ah? O el mundo, lo estamos afectando por nuestra forma de percibir ese mundo, que está también influenciado por nuestras creencias, por nuestras limitaciones, por cómo nos hemos desarrollado en nuestra sociedad, ¿cierto? Eso es cierto, Esa es la forma, eso es eso es cierto, pero lo lo hacemos, que determina lo que pasa. no, pero eso es cierto, pero no a nivel físico, sino a nivel No, metafísico. no, Cuando tú estás observando también. una realidad, no estás cambiando la realidad física. No puedes. Tú, por mirar una silla, no estás cambiando la estructura de esa silla. No, no, por Eso no eso. lo ha dicho jamás la física. Ahora bien, lo que sí que puedes estar cambiando cuando tú observas de determinada manera es tu realidad y tu tasa vibratoria y las formas mentales que estás creando en los planos superiores. Ahí sí. Y eso podría luego cambiar la realidad material si luego actúas, etcétera, como hemos dicho antes. Así que todo encaja en realidad. Son piezas de una misma cadena, ¿no? Engranajes que si los engranas perfectamente, pues bueno, pues tú trabajas a un nivel, las leyes físicas se mueven a otro. Puedes verlo también como que eres un mediador, ¿no? Entre lo que podías llamar la providencia y lo que podías llamar el destino, el mundo material. El mundo material todo funciona de manera mecánica, ¿no? Como le gustaba a Newton, ¿verdad? Son todo leyes universales, etcétera, que son como son y tú no las puedes cambiar. Tú no puedes hacer que dejes de estar atraído por la Tierra y que salgas disparado para arriba, obviamente. Sin embargo, en los planos superiores hay una potencialidad infinita. Y tú estás mediador en medio de esos dos niveles. Un nivel de potencialidad infinita que hay leyes universales, pero que no están sujetas a tanta presión, vamos a decir, o a tanto límite como en el mundo material. Y tienes el otro extremo, donde tienes esas leyes que te dan toda esa libertad. Tú estás de mediador, puedes hacer de mediador entre lo superior y lo inferior. Y ese es nuestro rol como seres humanos. Nosotros como seres humanos somos mediadores entre los planos superiores, los mundos más, vamos a decir, divinos y los mundos más terrenales. Y en nuestra evolución espiritual estamos en ese sendero. Félix, para ti existe el destino, la sincronía, el azar. ¿Qué es lo que tú percibes en el mundo? Bueno, De los hechos, para mí digamos, esas tres cosas son los cosas fenómenos. diferentes, que hay que saberlas definir. Cuando se saben definir, no hay ninguna Eso. contradicción entre Vamos. ellas, ¿no? Entonces, el azar, para empezar, el azar claro que existe. El azar es algo que mide las matemáticas, ¿eh? Tú tiras un dado, eso es el azar. Puedes aplicar probabilidades y demás, ¿eh? Y ya está, eso es todo. El azar se puede medir con probabilidades. Cuando un proceso no puedes describirlo de forma determinista en el mundo material, puedes utilizar la probabilidad para describirlo. Y ahí estamos en el mundo del azar, ¿no? Luego, el destino. El destino, claro que existe. El destino lo creas tú. ¿Cuándo? Ahora. Ahora creas tu destino, porque solo existe ese momento para poderlo crear, ¿no? Y la sincronicidad, por supuesto, la sincronicidad son esas pistas que te iba diciendo que de alguna manera lo que ya arriba ya está unido, aquí abajo está todavía separado. Pero de alguna manera el universo y sus leyes van poniendo o intentando tejer eso que arriba está unido, aquí abajo también. Y nosotros somos mediadores, como te decía, si consigues darte cuenta de esas pequeñas pistas, de esas señales, y entonces con tu acción las unes, pues vas a conseguir materializar aquí abajo lo que ya está unido allá arriba. Entonces, para mí las tres cosas encajan perfectamente. ¿Tú crees en las vidas pasadas? Sí, es una cuestión que depende de cada persona, ¿no? Hay quienes la doctrina de la reencarnación pues no la dan por válida. Yo sí, y además me parece bastante lógico, me parece bastante absurdo pensar que la vida es un trayecto entre la cuna y la tumba, porque si fuera así, quien nos ha creado, qué mala leche tuvo, ¿no? Quiero decir, ¿verdad? Nos dio muy poquitos años para perfeccionarnos, ¿verdad? Y entonces ¿Y para qué? ahí es donde uno se agarra la famosa excusa de si total son 4 días, ¿verdad? Dice, si total son 4 días, claro, pues es que no tienes tiempo de perfeccionarte. Entonces, obviamente, somos seres en evolución, tenemos un vehículo físico, como la ropa exterior, pero en lo que da una vida material, tenemos una oportunidad de oro si se aprovecha bien para evolucionar en consciencia, pero no vamos a llegar a la perfección. Así que necesariamente tiene que haber otros ciclos. Además, si tú miras el universo, puedes ver que todo es circular, ese simbolismo del círculo que han conocido los más antiguos, hasta Pitágoras y bueno, Se incluso repite. antes. Exacto, el universo, las leyes son cíclicas, todo es un vaivén, un ir y venir. Los astros también, ¿verdad? Los más antiguos cuando observaban los astros se daban cuenta de eso, ¿no? Y lo ataban enseguida, ¿no? Con este pensamiento, ¿no? Sobre la reencarnación y demás. De hecho, por ejemplo, bueno, en muchas religiones, pues la reencarnación está a la orden del día.
en el mundo occidental, ¿no? Cuando se piensa en el cristianismo, pues dicen, no, reencarnación no, yo creo en la resurrección. Y es tan respetable como cualquier otra postura, pero hay que decir una cosa, no nos vayamos a olvidar. En los 4 primeros siglos del cristianismo, la reencarnación estaba Se creía. totalmente aceptada. Hubo un concilio, el de Nicea, que en ese concilio, por convenio, se cambió lo de la reencarnación por resurrección. Y es tan respetable como cualquier otra cosa. Pero que veamos que realmente el tema de la reencarnación es algo que procede de milenios atrás y que ha estado siempre a la orden del día. La civilización egipcia lo tenía, como sabemos, muy claro. Y bueno, hay quien hablan de civilizaciones antes, ¿no? Primordiales. Cuando se habla con tanta propiedad de física cuántica, de temas metafísicos, ¿cómo eso puede ayudar a las personas a sobrellevar la crisis que estamos viviendo ahora como planeta? Bueno, la crisis como planeta, pues precisamente cuando se tiene idea de esas realidades espirituales y de esas leyes espirituales, pues entonces entran en juego algunas leyes universales que puedes tener en mente. Puedes tener, por ejemplo, la ley del karma. Cuando piensas en el karma, ¿no? Toda causa da lugar a un efecto. Tus acciones generan una deuda kármica positiva o negativa. Depende de si vienen del corazón, si es basadas en el amor universal o en la separación, en el egoísmo. Y eso no solamente es a nivel individual, sino también a nivel grupal. Como humanidad también tenemos un karma, ¿no? Un karma que también se compensa. Y bueno, ha pasado facturas más de una vez. Y si le echamos mirada a la historia, pues también. Entonces, yo no te puedo dar una respuesta, obviamente, por qué las cosas que pasan, pasan. Y de hecho, obviamente, la espiritualidad tampoco tiene por fin dar una respuesta específica a por qué las cosas pasan. Lo que la espiritualidad te da, y las leyes espirituales, es el conocimiento de diferentes leyes que si tú las comprendes, si tú miras dentro de ti, si tú miras en el mundo, puedes llegar a tus propias conclusiones y sobre todo te puedes plantear qué puedo hacer yo para intentar ayudar. Lo que está claro Eso. es que estamos aquí para servir. Somos mediadores, como te decía, entre lo superior y lo inferior. Y como mediadores tenemos que servir con la cabeza en el cielo y los pies en el suelo. Por eso se medita, para armonizarte con lo superior, pero no para aislarte del mundo. Luego tienes que actuar sobre el mundo material. Y entonces cuando actúas sobre el mundo material te das cuenta de que la humanidad está llena de problemas. Y que todos los problemas que tiene la humanidad, del tipo que sean, están basados siempre en lo mismo. Los que crea el ser humano. Los crea por la falsa sensación de separación con la que nos vemos identificados, que es lo que llamamos el ego, con E minúscula, ¿no? El falso yo, pues es básicamente esa tendencia a que nuestra personalidad se asocia, ¿no? Nos asociamos con la personalidad y con una sensación de entidad separada. Y todo eso es lo que lleva siempre a todos los problemas. Da igual que hables de nacionalismos, da igual que hables de rehabilitación psicológica de las naciones, de minorías raciales, de violencia de género, de problemas del tipo que sea. Es que todos están basados en lo mismo. Así que, si quieres una conclusión, que es así que te la puedo dar, es que la forma de solucionar todos esos problemas es, sí, hay que actuar ahí fuera, pero lo más importante es trabajar en la raíz, que es dentro de cada ser humano. Y dentro de cada ser humano hay que volver a unir. Hay que ese sentimiento de separación, girarlo, dejar de encadenarnos hacia la materia y empezar a exponernos un poquito hacia lo superior. Funcionar desde el corazón y basándose en el amor universal, que une en lugar de separar. Esa es la forma de romper esa separación. Por eso yo siempre digo que cada vez que una persona empieza a meditar, el mundo se salva un poquito más. Por eso hace más de 20 años que conduzco meditaciones grupales, he meditado con miles de personas y lo sigo haciendo semana tras semana, porque esa es una forma de contribuir a que eso ocurra, empezando desde dentro de las personas. Y además es una cosa que se siente. Increíble, ¿eh? Es la respuesta, el amor y el desapego al propio ego, básicamente. ¿Ah? Esa falsa identidad La que falsa no trae identidad del problemas. ego tira hacia abajo y el amor tira hacia arriba. En el tarot, por ejemplo, ¿no? Que es más allá de una herramienta de adivinación y demás, que oye, se puede utilizar, es un libro escrito con imágenes simbólico que tiene un conocimiento tremendo, ¿no? Que se pierde en la noche de los tiempos. Y hay uno de esos arcanos, el número 15, que le llaman el diablo, ¿no? Ya tiene un nombre un tanto infame, ¿no? Por llamarse el diablo, pero representa precisamente ese ego. Y puedes ver un bloque con el diablo sentado encima, que es un bloque de piedra y unas cadenas, hay un hombre y una mujer desnudos atados por el cuello. Esas cadenas son las cadenas que tendemos nosotros hacia la materia. Pero te puedes fijar que las cadenas no están apretando, están muy sueltas. Ese hombre y esa mujer se podrían quitar las cadenas si quisieran. No están ahí para apresarlos, están ahí porque ellos mismos se las han puesto. Ese es el mensaje sutil que hay en ese arcano.
Así que nosotros creamos esos encadenamientos a la materia y ese es el problema. La materia no es buena ni es mala, simplemente es. Pero si tú creas cadenas que te atan a ella, te estás encadenando a lo de abajo y es por decisión tuya, es por un mal uso de tu libre albedrío. Lo que nos dice la espiritualidad es que hay que tomar el camino contrario, ese es el camino del amor universal, el camino que suelta cadenas, el camino que rompe separaciones porque une, el camino del amor universal. Félix, haciendo un parangón aquí con un paralelismo entre la física cuántica, no quiero hablar de física cuántica, sino que quiero expresar esa idea, como la función onda-partícula del haz de luz versus hacer y ser. Bueno, pues sí, tiene mucho paralelismo, es que el paralelismo se puede hacer, porque igual que te decía antes que hay una ley de correspondencia metafísica y también hay en la física cuántica, pues en la física cuántica, como dices, está esta famosa dualidad onda-corpúsculo, o sea que al final una partícula se comporta también como onda y como luz, y la luz lo mismo, ¿no? La luz puede interactuar con partículas como si fuera una partícula y otras veces se comporta como una onda. Y parece que según cómo la observas, pues parece que el resultado es diferente, ¿no? Como ese famoso experimento cuántico de Young, ¿no? La versión cuántica. Bueno, pues ser y hacer es otra dualidad. En el fondo, en el mundo metafísico es un mundo en el que te encuentras con dualidades. Sobre todo en lo que se llama el plano astral, ¿no? Que es donde ahí opera el ego y donde tenemos que trabajar cada día. Nos vamos a encontrar con esos pilares opuestos, como los del Templo de Salomón, de dicotomías que vamos a tener. La columna, Son separaciones las dicotomías. Las dicotomías, ¿cómo se resuelven? No se resuelven yéndote a un extremo o yéndote al otro. Se resuelven encontrando una síntesis, un término medio que las consolide. Entonces pasas de la separación a la unidad, de la diferenciación hacia la síntesis. Entonces, por ejemplo, ser y estar es una de esas paralelismos que podríamos decir. Ser tiene mucho que ver con la parte espiritual del ser humano, con lo que somos en esencia, un ser espiritual, y estar tiene mucho más que ver con la parte exterior, con la cáscara, con tu cuerpo físico, con el mundo material. En el mundo material estás, en el mundo espiritual eres. La idea es ser para estar conectado con el momento, con la vida que es ahora, ¿cierto? Sí. Que no hay futuro ni pasado, sino que es la vida tal como está sucediendo. Ser es y es ahora. No puede ser en otro momento porque no hay otro momento. Ahora, el estar está vinculado al plano material. En el plano material hay tiempo lineal. Ese tiempo lineal no existe realmente, es falso tiempo, es un tiempo creado por la mente, por el hecho de pensar. Como tú tienes la facultad de la memoria y de la imaginación, creas mentalmente una noción de transcurso del tiempo. Pero esa noción la creas tú mentalmente. Si tú dejas de razonar, dejas de utilizar tus facultades objetivas, esa noción de tiempo muere. Y solo queda lo único que puede quedar, el ahora. Eso pasa mientras duermes, cuando te levantas por la mañana no sabes ni dónde estás ni cuándo es, porque no existe ni la hora ni la... O sea, no existe ni el dónde ni el cuándo, solo existe el aquí y el ahora. Y hay un periodo de transición mientras te despiertas donde vas tomando conciencia, o sea, donde vas creando esos estados de conciencia que tú llamas tiempo lineal y espacio. Para que veas que eso es una creación más mental que algo que realmente existe, lo que es un eterno aquí y ahora. Ese eterno aquí y ahora, esa dimensión es la dimensión del ser. La otra es la dimensión del estar. Te sitúas en el espacio, te sitúas en el tiempo. Por eso el bienestar no es lo mismo que la felicidad. La felicidad tiene que ver con el ser. El bienestar tiene que ver con el estar. Es diferente. Concluyendo con esta conversación, ¿existe Dios para ti, la divinidad, energía? ¿Qué le dirías tú a la gente? Claro, Desde sí, tu conocimiento, de tu experiencia. mi conocimiento y mi experiencia. Desde el mundo físico, la física y la ciencia en general no se expresa al respecto, ¿no? Porque se limita únicamente al plano material. Pero como yo te estoy hablando también de mi conocimiento de los planos superiores, obviamente ese conocimiento funciona, como te decía, desde aquí y funciona desde otra vía. Entonces, realmente, para mí la cuestión es que yo ni me lo cuestiono. Pues, ¿cómo no va a existir? Quiero decir, ¿de dónde va a venir todo si no? ¿Cómo no van a ser las cosas tan ordenadas como son? Ahora, la concepción que cada uno tiene de la divinidad es diferente. Cada persona lo concibe y lo siente de una forma distinta. Y todas son igualmente respetables. Y todas encajan, necesariamente tienen que llevarte hacia lo mismo, ¿no? Cada cual lo expresa de una manera, cada religión adopta pues, un modelo, una forma de explicarlo, pero en realidad para mí todo habla de la misma fuente, donde emana la conciencia que lo impregna todo. Yo tengo una visión quizás más panteísta,
pero bueno, es tan respetable como cualquier otra. Para mí, la consciencia es una emanación de la divinidad, la Una consciencia sola. una, y se expresa a través de la multiplicidad, y todo emana de la fuente. Es una emanación constante que solo puede ocurrir aquí y ahora. ¿En qué sentido tendría la vida que se experimente? Para mí, el sentido que tiene es la misión que tenemos, la misión de servicio a un plan. Nosotros estamos aquí para servir a un plan. ¿A qué plan? El plan de regreso hacia esa fuente. Una fuente de la que nos hemos separado por alguna razón. Fíjate que la mayoría de caminos espirituales, por no decir todos, los que conectan con la misma realidad primordial, todos tienen el mismo objetivo, el regreso a la fuente. Religión, ¿qué significa? Viene del latín religare, volver Reunir, a unir. religar. No unir, sino volver a unir. O sea, volver a unir significa unir algo que estuvo unido, pero que ahora no lo está. Por alguna razón se desunió. Y se trata de corregir el problema, ¿no? Así que la mayoría de cosmogonías explican lo mismo, ¿no? Explican cómo la divinidad creó el universo que conocemos, cómo el ser humano se separó de la divinidad, te muestra el problema y luego te da una solución, el camino que hay que seguir para volver a unir aquello de lo que te ha separado, ¿no? Volver a la unión con lo que te De hecho, separa. de hecho, Jesucristo en la cruz dice, me uno a mi Padre, y finalmente me hago uno con Él. Exacto. O sea, finalmente somos todos uno que experimentamos de una mirada distinta, de distintas perspectivas, esta experiencia humana, por decirlo de esa manera, o física. La experiencia humana, nosotros ahora estamos en un nivel de conciencia basado en la separación. Ese es lo que da lugar a todos los problemas del ser humano. El siguiente punto de evolución, que sí que sería ya crístico, y ese es el mensaje realmente de Cristo, es el mensaje de ser uno como humanidad, amar al prójimo como a ti mismo, no más ni menos, sino como a ti mismo. Cuando tú eleves esa transmutación alquímica interior, ¿no? ese pasar de funcionar desde el vehículo inferior a funcionar desde el corazón, es lo que te lleva a pasar de la sensación de separación, de ser una entidad separada, a ser una entidad unida a toda la humanidad, pero diferenciada. Y al final incluso a sentirte la humanidad entera. Cuando toda la humanidad llegue ahí, ese es el mensaje. Ese será un siguiente paso de conciencia. ¿Y tú eres optimista? No puedo ser de otra manera, porque si estamos aquí tenemos una misión y yo te digo mi experiencia personal. La misión la conocemos, el problema se conoce, las vías para solucionarlo en esencia se conocen. Ahora falta ver si el ser humano las aplica o no las aplica. Y bueno, yo te digo que llevo más de 20 años tratando estos temas y desde luego lo que he visto en 20 años, para mí sí que soy optimista. Y te digo porque 20 Félix, años no es nada, 20 años no es nada. nos quedan Sí. 5 segundos.